tiempo. Así que un honor dejar a mi querida hermana pastora Kenia Demir con Dios y con nosotros. Para mí es una bendición estar en esta casa. Yo debía una deuda que por causa de Dios no había podido completar, pero en el día de hoy mi corazón se goza y se alegra. He visto un cambio desde la última vez que vine, y mientras me siento y observo, el Espíritu de Dios me hace mirar la cara de la juventud en este lugar, y eso habla de estrategia de Dios para los últimos tiempos. Yo quiero pedirle a los jóvenes que están detrás, pónganse de pie, por favor. Yo voy a hacer un movimiento, yo voy a hacer un desorden y ¿Estamos en internet? ¿Estamos en internet? ¿Está transmitiéndose en vivo? ¡Qué malicia, Dios mío! Yo quisiera como tumbar todas las redes por un espacio largo de tiempo. A los jóvenes que están allá atrás, vengan acá adelante, que el mensaje es para ustedes. Salgan de la silla, salgan los jóvenes, todos los jóvenes salgan. Los jóvenes salgan, los adultos viejos. Los jóvenes que están allá detrás, vengan para acá adelante. Los adultos viejos no se me sientan mal. Nosotros estamos rumbo a casa y ellos van a quedarse aquí haciendo un trabajo que nosotros no hemos podido hacer todavía. Rápido, muévanlo. Sacudan a esos jóvenes, sacúdanlo. Hay un plan macabro con ellos, pastores. Muy macabro, y necesitamos hoy poner un granito de arena en esta casa. Amén. Siéntense, paren los adultos ancianos. Los adultos ancianos, no se me sientan mal hoy, pero me parece que el Espíritu de Dios va a indicar. La sociedad ha cambiado, la forma de hablar ha cambiado, el mundo ha cambiado, y la iglesia, me temo que no entiende muchas veces de qué se trata este cambio. Estamos buscando al diablo a donde no lo debemos buscar, y no le estamos llamando enemigo a lo que le debemos de llamar. Por eso yo quiero ahora pedirle a los adultos que están allá, junto con los jóvenes, que extiendan su mano hacia mí. Nunca va a ser fácil para mí hablar la palabra de verdad. Nunca va a ser fácil. Cada vez que me toca estar delante de un pueblo de Dios, entro en la misma crisis, porque no es por mi fuerza ni por mi sabiduría. No se puede edificar la vida de Dios en ustedes al menos que Dios no me dé gracia y favor para hacerlo. Yo estoy en una iglesia que ha estado creciendo a medida que los años van pasando, y no solo crece en multitud, sino que crece hacia abajo, con raíces firmes. Por lo tanto, yo sé que aquí hay gente que sabe lo que es orar. ¿Usted sabe lo que es orar? Entonces en este momento yo le pido a usted que ore, porque hay una cantidad de información en el aire que puede simplemente quedarse en información. Por eso la iglesia tiene que volver a contar con el poder de la oración. Pero yo no oigo a la iglesia orando. Oren a Dios que ponga palabra en mi boca. Ore como que usted vino a buscar que Dios hablara de verdad. No vamos a dar por hecho y sentado que Dios, el Dios que está en el trono, tiene algo que decir. Al menos que la iglesia no tenga hambre de escuchar a Dios. Padre, en esta noche nosotros necesitamos de tu gracia y de tu favor. Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que abre los ojos del entendimiento, que permite que Cristo sea alumbrado en lo más profundo de los corazones. Establece, Dios, el camino para trazar la verdad, y que la sabiduría, el fuego de la prueba y el poder del Espíritu Santo en esta iglesia pueda caminar al junto de cada uno de los que en esta casa viven. No solamente visitan, sino los que tienen pertenencia en esta casa. Y la iglesia del Señor dice, la iglesia dice, el Espíritu Santo me recordó un versículo que es con el que Él quiere que yo comience esta escritura. En Lucas 5:17 dice la palabra del Señor: y un día Él estaba enseñando, y había allí
sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba para sanar. Diga conmigo: enseñando. El poder del Señor estaba para sanar. Pero la manera en que Cristo lo estaba haciendo era a través de la enseñanza. Y la enseñanza debe de volver a la iglesia si la sabiduría quiere de verdad ser parte de la vida de la iglesia. La sabiduría no es cualquier conocimiento. De hecho, yo tengo entendido que hubo alguien que se llamó Luzbel que corrompió su sabiduría. Y la misma Biblia nos habla y nos advierte muchas veces que la sabiduría del mundo es enemistad contra Dios. Entonces estamos en un tiempo donde la sabiduría por doquier se anda buscando y no se sabe dónde encontrarla. La Biblia misma dice que salieron a buscar la sabiduría en las calles. Porque déjame decirte, información, datos, conocimiento y entendimiento no es lo mismo. Por eso cuando estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de sentarnos a escuchar no solo lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia, sino qué hay detrás de lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Porque Jesús en una sola palabra podía enseñar todo lo que esa persona iba a necesitar de por vida. Pero para poder asimilar la sabiduría hay que tener entendimiento. La sabiduría no es algo tan simple. Yo quisiera decirle a usted: Padre, en el nombre de Jesús, llévalos llenos de sabiduría. Pero para usted adquirir sabiduría va a tener que hacer un cambio de hábito en su vida. Gracias a los 3 que dijeron amén. La sabiduría no comulga con el vago. La sabiduría no comulga con el que nada más le gusta dormir. Y el gran problema de la iglesia ahora es que ama mucho los celulares y odia muchas veces el tiempo que requiere realmente capacitarse para entender. ¿Por qué digo odiar? Porque pareciera ser que para nosotros la palabra de Dios debería ser nuestra fuente, pero la realidad es que no lo es. Muchas veces la palabra de Dios es predicada los domingos, pero no es vivida el lunes. Porque no hay una base profunda para conocerla. Porque nos enseñaron a ir al templo a buscar a Dios. El tiempo viene para que usted entienda que usted es el templo. A donde quiera que usted se meta, usted está metiendo a Dios con usted. Porque Dios no es el que te visita, Dios vive contigo. Y la juventud necesita entender esto más que nadie. Porque hay un gran plan, y antes de yo comenzar a predicar necesito que me regalen 5 minutos. Hace unos días el Espíritu de Dios permitió que a mis manos llegara un video de un trato de Dios con 2 jóvenes. Diga conmigo: jóvenes. Porque hay mucha gente adulta que no le interesa oír lo que Dios tiene que hablar porque están demasiado acobardados. Les gusta demasiado el aplauso de la gente, y hasta que no aprendemos a morir a lo que el corazón desea, muchas veces no calificamos para decir lo que realmente Dios necesita hablar. Pero Dios está levantando jóvenes que no le tienen temor, pero aún no entienden hacia dónde deben de enfocar todas sus fuerzas. Y habían 2 jóvenes pastores. Luego le voy a mandar la información. Me es obligatorio decir esto primero, porque es un mensaje que el Espíritu de Dios está diciendo a la iglesia. Y estos 2 jóvenes estaban estudiando. Y mientras ellos estudiaban, no estaban orando. Ya me está dando calor y ahorita tenía frío. En poco tiempo empiezo a echarme agua para... Cuando pide el agua no se ría, que este asunto aquí se pone caliente y ardiente. Y esos 2 jóvenes estaban estudiando, porque Dios va a romper los paradigmas de muchos de nosotros. Hay gente que cree que para que Dios se manifieste tiene que haber canciones puestas, ambientes puestos. Viene una hora de Dios para la tierra, que Dios se va a meter a donde nadie se imagina. Va a hablar con jóvenes que nadie tiene idea. Por eso usted tiene que romper hoy, tratar por lo menos de entender que Dios no tiene estructuras como nosotros creemos y queremos. A Dios lo queremos poner en una caja. Te tengo noticia: Dios no cabe en ningún sitio. Y esos jóvenes estaban estudiando.
Y no estaban estudiando Biblia, estaban estudiando en la universidad o para un examen que tenían en la universidad. Y dicen ellos que hubo uno que cae en un estado de sueño. Yo no sé si usted le ha tocado estar al lado de alguien que es narcoléptico. Esa gente pueden estar hablando contigo ahora, pero en un momento, cuando le llegó la hora de dormir, hacen así y ya no hay quien lo despierte. ¿Quién es aquí así? La pastora, gloria a Dios, que esa mujer tiene demasiadas horas en su hombro. Ningún médico se hace médico riéndose. Los médicos tienen que pasar muchas horas y muchos días sin dormir. Así que donde aprovechan un momentico, ahí caen sin pensarlo mucho. Pero estos jóvenes no eran médicos. Amén, digo el pastor, así es. Así que si usted la ve durmiéndose ahí, en vez de usted quejarse porque la pastora se le duerme, dele gracias a Dios. Porque uno de los principales problemas que tenemos hoy, pastor, es que la gente no duerme. La iglesia quiere aparentar que está sana, pero no, la iglesia está enferma y hay que sanarla. La iglesia no se sana aparentando que está bien, la iglesia se sana en poniendo las cosas a donde va. Y hay demasiada gente que me quiere aparentar a mí que está bien. Y yo te vengo a decir, quítate la careta, que no es así. Dios va a transicionar a la iglesia, pero después que la iglesia reconozca cuál fue el desvío que hubo. No entendemos qué es lo que realmente está pasando. En el libro de Colosenses, le dije que me regalara 10 minutos, ponga el celular ahí, cuando lleguen los 10 me avisa, para yo empezar a predicar. De aquí la más lejos que vive soy yo. ¿Es vigilia este asunto? No me lo diga, que me voy por ahí mismo. Y este joven cae en un sueño profundo del espíritu. Y él, al mismo tiempo que se duerme, el que está al lado piensa que él está jugando. Y pasaron unos 2 minutos y él empieza a hablar en lenguas desconocidas. Lenguas no conocidas para el que estaba escuchando. Y el que estaba escuchando parece que el espíritu lo inquieta y dice, yo no entiendo. Y lo próximo que hace es que enciende el traductor de Google. ¿Usted cree que Dios es cómodo? Cuando Dios quiere que un mensaje se entienda de una manera poco tradicional, a Dios no le da nada darle a ese muchacho la interpretación. Pero Dios no quería que el testimonio fluyera de esa manera. Diga conmigo, sabiduría de lo alto. ¿Qué está diciéndole Dios a la iglesia a través de eso? Algunos van a decir, bueno, yo no creo que Dios, mire, déjeme terminar la historia para que después te asuma. Y el muchacho pone el traductor de Google y mientras lo escucha hablando en otras lenguas, él ve que el traductor comienza a escribir ciertamente. ¿Quiénes leen el Nuevo Testamento aquí? Esa es una de las palabras favoritas de Jesús. Ciertamente, ciertamente, cada vez que Cristo quería confirmar algo, asegurar algo y dar algo por hecho, decía esa palabra 2 veces. En ese momento, el que conoce el lenguaje bíblico sabe que para que un traductor diga ciertamente, el Espíritu tiene que estar por ahí. Por lo tanto, es la única razón por la que yo me atrevo a dar un mensaje en un día como hoy con el tema que hay aquí. Porque si Dios está diciéndole a esta iglesia sabiduría, es porque el tiempo que viene requiere una sabiduría que no es religiosa, me perdona. Es una sabiduría que tiene que venir de allá arriba. Como dice la palabra de Dios, el espíritu de sabiduría, de conocimiento. Y una de las cosas que la sabiduría tiene es que no juzga por apariencia. Aquí hay gente que tiene que aprender que la sabiduría que viene de Dios no necesita notificación de WhatsApp, tampoco de información de Facebook ni de Instagram. Hay gente que dice que sabe, pero que no es que sabe, es que fue a las redes sociales a investigar y después dice yo vi. No fue que viste, fue que fuiste a las redes sociales. Eso no es el espíritu que está haciendo que tú lo sepas. Y ese joven comienza a observar lo que el traductor está diciendo, y para no hacerte la historia larga, decía ciertamente, ciertamente el tiempo del fin se aproxima. Ciertamente, ciertamente el tiempo del fin se aproxima. Y entre las palabras que le decía ciertamente tribulación viene a la tierra. Hace 4 años
Nosotros nos vimos en pandemia. ¿Cuál fue la actitud de la iglesia en pandemia? ¿Qué fue lo que la iglesia tuvo que hacer? La iglesia fue arrastrada con el mundo. Al mundo lo trancaron y a nosotros también. Hubo un cambio, la vida cambió. La sociedad cambió a partir de la pandemia. ¿Me va siguiendo? ¿Usted cree que la mano de Dios no estaba ahí? Dios estaba procurando enseñarle a la iglesia cómo la iglesia llegó a pandemia. Porque se tiene que acabar el relajo de que usted se ha convertido aquí adentro. Se tiene que acabar el juego de que somos cristianos en el templo y afuera nos comportamos peor que el mismo diablo. Por eso Dios está empezando a hacer una recogida, un zarandeo, que tú tienes que saber de qué se trata. Porque llegó el tiempo de sacudir, a donde la paga va para un lado y el trigo va para otro. Y ningún trigo se va a volver paga, ni ninguna paga se va a volver trigo. Por lo tanto, lo que Dios va a hacer con sus hijos lo va a hacer por encima de que la iglesia quiera o no. Dios todavía sigue siendo soberano. Y si Dios dijo te voy a santificar, no importa el fuego, lo va a hacer. Y no me toque ese piano, muchachos, que me voy a ir en gloria musical. Y hoy necesito que la iglesia... Ustedes se dieron cuenta que lo primero que el pastor cuando subió aquí dijo: no quiero distracción. ¿Ustedes saben por qué? Porque hackearon. ¿Cuáles de los jóvenes saben lo que yo estoy diciendo? Hackearon el sistema cerebral de la iglesia y hay que saber cómo restaurar ese asunto. Para restaurar ese asunto tenemos que hablar claro. Y para hablar claro no podemos tener una música ahí atrás. El tiempo de la alabanza pasó. Ahora es tiempo de la enseñanza, donde Cristo va a poner las cosas donde las tiene que poner. Aleluya. Y el joven empieza a leer con detenimiento y dice: gran tribulación viene, gran tribulación viene. Y lo que a mí me inquieta es la parte que te voy a decir, y es la base de mi predicación. Pero viene gran tribulación emocional. Ya yo sabía hasta ese punto que realmente era Dios que estaba hablando. Porque solo mirar las estadísticas de lo que emocionalmente está viviendo no solo la iglesia, pero en mi punto de enfoque me hace saber que hay que detenerse para poder avanzar. Hay que conocer las estrategias de las tinieblas para poder saber cómo continuar. Satanás ha estado utilizando un plan muy bueno que le está dando muchos resultados y tiene que ver con los inventores de males. Él no está haciendo mucho, él está dejando que la naturaleza humana haga su trabajo. Pero una iglesia desapercibida, una iglesia que no vela, una iglesia que tiene los atalayas mirando YouTube. Porque hoy día creemos que vamos a aprender Biblia a través de YouTube. Y hemos sustituido el tiempo con Dios y su Espíritu con un predicador de YouTube. No me le llame palabra de Dios a lo que dicen los hombres muchas veces. Hay algo que no puede ser sustituido y lo que está escrito debe volver a leerse. Lo que está en la palabra debe volver a leerse, volver a entenderse. Dios tiene que volver a abrir el rollo en las casas. Tienes que prepararte. Cuando Dios habla de sabiduría es porque viene un remover y tú vas a necesitar la sabiduría para que a ti no te tome nada de sorpresa. Cuando este joven hablaba de tribulación emocional, los números me dieron, porque ahí fue que me pude percatar por qué tantas personas en la iglesia están padeciendo condiciones emocionales, ansiedad, afán, estrés, una incapacidad de atención que asusta. Los niños más pequeños ya están siendo diagnosticados. Y eso es algo que el que sabe de medicina está temblando.
Porque si a esos niños me lo diagnostican con hiperactividad, lo próximo que viene es que el sistema educativo lo va a limitar. Y para poder controlarlos, los padres van a tener que ceder a medicarlos. ¿Sí o no, doctora? Cuando medican a un niño pequeño para controlar su sistema cognitivo, ¿sabe lo que están haciendo? Anulando poco a poco su pensamiento crítico. Y si anulan tu pensamiento crítico, te están quitando la capacidad de aprender. ¿Va viendo lo serio que está el asunto? Cuando le dije, Señor, ¿de qué quieres que hable? Me digo, vas a hablar de Colosenses, pero en este escenario. ¿Qué es lo que ha pasado con el mundo? El mundo encontró la manera de hackear tu mente. Porque alguien que no tiene estabilidad de pensamiento no puede caminar en seguridad. Y el que no tiene seguridad, el miedo lo tiene detrás de las puertas. Y el que vive atemorizado no va a poder hablar la palabra de verdad como se requiere. Y hay diferentes grados de temor. ¿Por qué a la iglesia le han cañado la boca? Porque le bajaron la cabeza. Te lo voy a decir. ¿Por qué a la iglesia le callaron la boca? Porque le bajaron la cabeza. Oh, la iglesia está solamente mirando el Instagram, mirando el YouTube, mirando los celulares, y ahora tu mente no tiene capacidad para darse cuenta porque te hicieron adicto. Pero no nos dimos cuenta. Yo tampoco me di cuenta hasta que yo tuve que lidiar con la adicción. Esto no importa quién es, porque hackearon. Supieron entrar. ¿Cómo entraron? Ellos lograron encontrar lo que la palabra dice en el libro de Timoteo. Los hombres del último tiempo iban a ser hombres viciosos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Los vicios que nosotros conocemos casi siempre tienen una sustancia que se ve. Marihuana, cocaína, pero ahora el vicio no tiene una sustancia palpable. Ya no hay cocainero, ahora hay dopaminérgicos. Gente que necesitan estar conectados, quieran o no. ¿Cuántos de ustedes tienen notificaciones en sus celulares? ¿Saben por qué? Porque cada notificación está atada a un movimiento en tu cuerpo. Movimiento que afecta a tu cerebro. No importa lo que estés haciendo, cuando entra un mensaje, lo próximo que tu mente hace es ir a ver. Rompe la tensión. Y era lo que el diablo quería. Un pueblo que no tiene atención es un pueblo que no tiene conocimiento. Y un pueblo que no tiene conocimiento es un pueblo que no tiene entendimiento. Y un pueblo sin entendimiento no discierne la voluntad de Dios. Por eso hay gente que hoy día a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Porque no saben discernir lo que Dios dice a la iglesia. Yo, Pablo, a partir de ahora empiezo a predicar. Gracias por regalarme unos minutitos. ¿Entiende lo que Dios le dijo a esos dos jóvenes? Luego le mandaré a los pastores para que a ustedes les manden la información. Eso quiere decir que ya la iglesia está en alerta de que el último tiempo viene. Pero ¿sabe lo que me dijo el Espíritu de Dios ahí? Investiga cuál es el cuentecito del lobo. Porque yo no bregué mucho con ese asunto, pastor. Yo andaba jugando voleibol, no haciendo cuentos. El cuento del lobo dice, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y al final, ¿qué pasó? Perdieron la confianza de que venía el lobo, y cuando el lobo vino, se comió al que se suponía que debía estarlo operando.
¿A qué se parece eso? A una iglesia que ha oído por muchos años: Cristo viene, pero no se alista, no se prepara, no se apercibe, no quiere realmente ponerse en la posición que Cristo requiere que la iglesia esté. Porque nos hemos conformado a reunirnos en estos lugares y sentirnos bien 10 minutos, pero ¿qué pasa en casa cuando vamos allá? La gloria que aquí tú vives es la que vives allá en tu casa. Esa es la que tenemos que devolver al lugar a donde tenemos que estar. Y el apóstol Pablo se entera de algunas cosas que pasaron en la iglesia de Colosas. Y a mí cada vez que Dios me pone, y estoy casi segura que la última vez que vine a esta iglesia hablé de Colosas otra vez. Esto quiere decir, me parece a mí, que el Espíritu de Dios tiene reserva en esta área de la ciudad. Reserva que Dios tiene claro para mandar gente aquí a prepararlas para el último tiempo. Este lugar es un semillero de preparación, pero no ha hecho la transición. La transición va más allá de venir el domingo. Tienes que empezar a decirle a los pastores: yo necesito aprender, necesito ser discipulado. Cristo no vino a buscar seguidores, vino a buscar discípulos. En la iglesia hay demasiada gente que sigue a mucha gente, pero dime si tú eres discípulo, porque los discípulos hablan como su maestro, caminan como su maestro, hacen lo que hace su maestro. El apóstol Pablo elegido, diga conmigo, por la voluntad de Dios, para ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Timoteo. Les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman al pueblo santo de Dios que se congrega. Pastor, ¿cómo que se llama esta iglesia? ¿El lugar a donde está? Les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en Las Palmas. Que Dios nuestro Padre le dé gracia y paz. El primer capítulo de Colosas me habla a mí de algunas cosas que el Espíritu Santo me decía: hazle saber a ellos. Cuando la sabiduría va a manifestarse en una congregación, es porque ya hubo un terreno que se cultivó. La sabiduría no es lo primero que se pone necesariamente como un fundamento, aunque debería ser. Fíjense que en el capítulo 1 de Colosas, Pablo no empieza a hablar de la sabiduría, empieza a hablar del carácter. Y lo primero que dice es: santos y fieles. Y esta tarde el Espíritu Santo me decía: baja a un lugar a donde están los santos y fieles. Yo no sé si tú entiendes eso, pero yo me hubiese alegrado, porque lo que Cristo está diciendo a Pablo ahí es: Pablo, dile a mi iglesia que aunque el diablo no quiera, ellos son santos. Aunque el mundo no quiera, ellos son santos. Ellos han sido separados y consagrados para mi servicio. Pero hay mucha gente que no entiende que la santidad no es algo que se ve por afuera. La santidad de la que Pablo hablaba era la santidad que Cristo había otorgado dentro. La iglesia no conoce todavía la identidad de quién es que vive en ellos. Ay, Dios mío. Cuando tú logras entender quién es que vive dentro de ti, ya tú no cantas visítame Dios, ya tú entiendes que Él está contigo, Él vive contigo, tú estás en Él, te encuentras en Él. Y yo no sé si hay alguien que tiene claro las realidades que Cristo vive en Él, que va a actuar de la misma manera, que le va a tener miedo a las mismas cosas. Por eso Pablo empieza a hablar de la identidad. ¿Cuál es tu identidad, iglesia? Cuando la sabiduría va a ser parte de tu vida, hay cambios en el entendimiento de tu identidad. Porque hoy día la iglesia está siendo bastante golpeada con una frase que se llama: tú necesitas autoestima. ¿Dónde están los psicólogos de aquí? No, yo la tengo puesta para ustedes. Todos los problemas lo quieren resolver
en algunos aspectos tocando el tema de la autoestima. El apóstol Pablo no habla de autoestima, varón. ¿Usted sabe por qué? Porque el problema no es lo que usted siente de usted, es como usted piensa de usted. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga conmigo, racional. Esto es un asunto de entendimiento, no de emocionalismo. Hay mucha gente que se emociona, pero no entiende lo que entiende. Y luego Pablo dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Topa el que te queda al lado, dile: no es autoestima, es concepto. Dile: mi problema no es autoestima, es el concepto. La iglesia no ha devuelto el concepto a donde lo tiene que tener. Cuando tú vienes del mundo a Cristo, tú vienes con todas las marcas que el mundo te dio. Todas. A ti Cristo te perdona los pecados, pero no te resetea la mente. ¿A quién le resetearon el cerebro? ¿Quién después que recibió a Cristo dijo: ay, yo no recuerdo lo que viví? ¿A quién le pasó? A ninguno, porque ahora tú vas a tener que establecer. Mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oh, la iglesia no quiere ser establecida en la verdad que le da vida. La iglesia quiere que le prometan lo que Dios no está prometiendo. Vengo a decirte: vas a tener que alinearte con lo que dice la Biblia, no con lo que dicen muchos de los predicadores hoy día. Concepto. Satanás sabe perfectamente cómo Dios ha hablado a través de la historia, porque lo que utilizó de instrumento de tentación para nuestro Señor fue la Biblia, que tú no lees. Dígalo: la Biblia que yo no leo. Y tú te estás creyendo que si Cristo tuvo que responderle con lo que está escrito, tú te le vas a librar a Él. Si tú no sabes lo que está escrito, la iglesia va a tener que volver a entender lo que está escrito, porque esa es su espada. ¿Qué es el concepto? El concepto propio es lo que tú construyes a través. Estamos hablando de sabiduría. Lo primero que la iglesia necesita entender es: ¿quién soy? No lo que hago. Hay mucha gente que tú le preguntas: ¿quién eres? Ah, no, yo soy profeta. Cariño, eso es oficio. ¿Qué tú eres? Yo soy danzarina, eso es oficio. ¿Qué tú eres? No, yo soy maestro, eso es oficio. Cuando empieces a responder: no, yo soy hijo de Dios, ahí la cosa va a cambiar, porque estás entendiendo que ya tú no eres lo que haces. Por mucho tiempo la iglesia quiso buscar sentido a través de lo que hace. Y yo te tengo noticia: tú no encuentras sentido por lo que haces, sino por lo que eres. Hay gente que sabe trabajar más para Dios sin conocer al Dios para el que trabaja. Óyeme, hay que volver a setearse. ¿Cómo estamos trabajando para un Dios que no conocemos? Porque no estamos haciendo las cosas en el orden. Por eso Dios empieza a advertir: hora de sabiduría. Hora de sabiduría. Hora de sabiduría, porque la tierra va a comenzar a gemir. Yo creo que todavía no está gimiendo como bebe. Cuando la tierra empiece a decir que se manifiesten los hijos, que se manifiesten los hijos, todo el que es hijo de Dios va a caer en un torbellino. Y usted tiene que estar preparado, porque el torbellino no viene para destruirte, viene para sacudir el polvo, para decirte: espérate, necesitas que te quiten el polvo que la religión, que la ideología, que el mundo te ha puesto arriba.
que no te hace bien. Y dice Pablo, apóstol, ¿de quién? ¿Por voluntad de quién? Lo primero que resetea la sabiduría es, yo hago lo que Dios quiere que haga, no lo que sé hacer. ¿Qué tú sabes hacer? Yo canto. Pero Dios no quiere que tú cantes por un ratico para que se te alinee el ego. Yo toco, pero Dios no quiere que toques momentáneamente para que alinees el ego. Entonces necesitas entender qué es lo que Dios quiere. La sabiduría te ubica en lo que Dios tiene para ti, no en lo que tu carácter y carisma quiere hacer. La iglesia está ahora mismo fascinada por el carisma. Te tengo noticias, tienes que empezar a ver un poquito más. Hay gente que está lleno de carisma que ni el Espíritu de Dios lo quiere cerca. A Dios el carisma no lo convence. Yo puedo decirle, dame dos, y empezar, ay, a Dios sea la gloria. Pero si el corazón mío no está alineado con a Dios sea la gloria, óyeme bien, lo que yo estoy haciendo es ruido. Aunque te motive a ti, aunque te haga sentir a ti, aunque se te engrifen los pelos, yo a Dios no puedo engañarlo por lo que tú sientas, porque Dios sabe lo que yo tengo, aunque la gente no lo sepa. La iglesia no discierne lo que el Espíritu está discerniendo. Diga conmigo, les escribimos la carta a los hermanos que están en Colosa. Y el Espíritu de Dios me dijo, háblale un poquito del Colosa en el que está la iglesia. Colosas era una tierra cerca de Asia. Así era, ¿verdad? Yo no sé geografía bíblica, pastor, estoy quemando. Yo soy capaz de decir que eso es en Rusia. Pero donde quedara ese asunto, había una batalla, diga conmigo, sincretismo, mezcla. Y yo me detuve esta tarde a preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres que yo hable de Colosa? Y me digo, de Colosa no habla de ellos. Aquí hay demasiada gente que está mezclada con el mundo. Y el Espíritu viene a decirle, sal de ahí que ese no es tu sitio. Sal de ahí que ese no es tu sitio. El mundo no tiene que ver. No me malinterprete. El mundo no es lo que me presentaron a mí. Por mucho tiempo yo creía que el mundo era la discoteca, señores. Y arremetía contra estos santos proféticamente. Yo decía, están los santos de Dios. Pero no es eso. Son las ideologías. Son las filosofías. Son las ideas. Y aquí hay gente que el Espíritu le dice, ¿cuántas de las cosas que tú opinas, su base es el mundo? No, yo opino. No, yo creo que hay gente que está repitiendo lo que dice Alofoque. Aquí todo el mundo sabe quién es él. ¿Ustedes saben por qué? Porque antes de coger la Biblia, muchas veces lo que van es oír lo que está diciendo. Esto no es radio. Hay uno que dijo, ay, contra. Ella sabe de lo que está hablando. Es que la iglesia necesita entender que ahora los profetas no vamos a venir hablando en lengua. Vamos a venir hablando claro. Para que la gente no se confunda. Para que la gente no tenga que discernir mucho. Ella está diciendo lo que el pueblo está haciendo. Y usted sabe que es así. Colosa representa el mundo. La mezcla. Dios no quiere que su iglesia se mezcle. Eso no quiere decir que tú tienes que estar atrás. Esto tiene que decir que tú tienes que saber cuál es tu posición. ¿Cuántas de las cosas que tú escuchas no se quedan dentro de ti? Muy pocas. Porque una vez ya la información está en tu sistema, ya empieza a crecer. Y aquí voy con la jovencita. ¿Cuántas de ustedes tienen TikTok? No me vaya con cuento que yo entro y busco la vida de todo el mundo.
Mira cómo está la danzarina ahí, que ay, que no venga para acá la pastora. Que no me busque el celular. Deje su coro. ¿Cuántos aquí tienen TikTok? Ven que te voy a decir algo. Pero están asustados ahora. La profeta vio una gente. Yo soy nice. Yo soy nice, créame, yo soy muy nice. ¿Cuántos tienen TikTok? Levanten la mano, rápido, rápido, dejen el miedo. Bien, fíjense lo que pasa. Fíjense lo que está pasando. La tecnología es parte crucial de esta generación. Yo no vengo a decirte no la use. Lo que vengo a decirte es, ella no puede usarte a ti. No es lo mismo usarla a ella que ella te use a ti. A partir de hoy vas a tener que empezar a orar a Dios para que te enseñe cómo no ser usado por ella. Gracias a los 3 ángeles que andan conmigo que dijeron gloria a Dios por allá atrás. ¿Usted creía que yo le iba a decir no lo uses? No. Te voy a decir por qué te dejas controlar. ¿Por qué? Porque no hemos discernido lo que realmente está pasando. No nos estamos dando cuenta porque estamos emocionalmente abrumados. Pero estamos abrumados emocionalmente porque no entendemos lo que hay detrás del telón. Por eso cuando Pablo le habla a Colosas, le dice, Cristo es el Señor de los reinos que se ven y de los que no se ven. Ay, 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 ay. Yo no tengo que ver a donde está el enemigo. Todavía Cristo sigue siendo el Señor aún de ellos. Aunque lo que estén haciendo no está bien. Entonces, ¿qué pasó con la familia? Entraron las redes y se desintegró la familia. Porque no estábamos preparados. No era que no amábamos a Dios. Era que no estábamos preparados para entender cómo nos afectaba. Y como no estábamos preparados, el que no está en alerta, el que no está percibido, ¿qué va a pasar? Puede ser confundido. ¿Qué es confusión? Ausencia de información en tu entendimiento. ¿Quiénes de aquí estudiaron matemática? ¿Quiénes son ingenieros? No hay algo más terrible, yo soy ingeniera, que a usted la pongan una bendita ecuación de cálculo y a usted se le olvidó cómo multiplicar quebrado. No importa. Si no lo recuerdas, y tú puedes decir, pero yo sabía, pero en ese momento no lo tienes claro. ¿Y el resultado cuál va a ser? Que tu prueba no va a ser con la nota que necesitas. ¿Por qué? Porque no recordaste. No era que no sabías, era que no lo recordabas. Pastora, ¿qué es lo que tú quieres decir con eso? Ellos no tienen la alerta de lo que su aparato hace. Por lo tanto, ellos están en el grupo de los que la corriente está arrastrando. Porque la iglesia no discernió el cambio de era. No nos dimos cuenta. Estábamos buscando el pecado en la discoteca cuando ya había un grupo de gente hackeando nuestros hogares, metiéndose a nuestras habitaciones. Tú abres la puerta y ¿con quién está tu hijo? No, mi hija está sola. No, no está sola. Está con ella y con un celular que en horas de la noche lo que hace es turbar tu sistema cerebral hasta tal punto que no puedes dormir. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas de sueño?
¿Saben por qué? Porque si Satanás logra que la tecnología violente el sueño, ay, aquí déjenme decirle, aquí hay gente que entiende que esto no es espiritual. Te tengo noticias, es más espiritual que tú y yo que estamos de pie. ¿Cuánta gente ahora mismo está pagando a psiquiatra escondido para poder dormir? El que no duerme se le afecta su sistema nervioso, y el que tiene la amígdala cerebral muy estimulada va a sentir emociones de manera inadecuada, va a sentir miedo cuando nada lo está haciendo. Estar en peligro. ¿Cuántos de nosotros sufren de ansiedad? Gracias por ser honesta. Solo los que son honestos podrán entender cómo salir. El que no reconoce está muy preocupado por su apariencia, pero no sabe cómo lidiar con su esencia. Hay gente que en las noches el sueño se ha ido de su cama. Ataques de pánico, pero no solo eso. Un sistema de pensamiento que no pueden controlar. La mente les domina. No solo eso. Quieren estar sin el aparato en las manos, pero no pueden estar. ¿Usted cree que es normal? ¿Por qué todos nosotros llegamos al templo con el celular en la mano? Porque el mundo determinó controlarnos a través del aparato. ¿Y usted cree que esto no es espiritual? Pablo le dijo a la iglesia de Colosa. Pablo sabía lo que hacía estar en peligro a esa iglesia. En el capítulo 2, y usted lo lee más adelante, Pablo dice: yo he escuchado que han entrado un grupo de gente a hablarle de filosofía, de ideologías. ¿Por qué? Porque Pablo sabía cuál era el peligro de Colosa. ¿Sabe Kenia Mir cuál es el peligro de la iglesia de ahora? Ese es mi trabajo en el reino. Saber qué es lo que viene contra ti. Lo que contra ti viene es la sensación de que tú estás en peligro. La sensación de inseguridad. La sensación de miedo. La sensación de desprotección. Para que entres en un afán y no operes desde la fe. Y esto está en todos los sistemas. Desde los niños, adolescentes, jóvenes. Por eso ustedes tienen que sacar a Cristo del templo y llevándoselo a donde quiera que ustedes vayan. Van a tener que tener una fe aguerrida. Van a tener que sacar a su Dios de las cuatro paredes y llevarlo a la universidad, al colmado, a donde quiera que ustedes estén. ¿Cuántos de ustedes han experimentado tristeza de la nada? Quiero ver las manos levantadas. De repente viene. Y la sensación de tristeza te sobrecoge. Pero tú no sabes por qué. ¿Me van siguiendo? ¿Alguno se ve ahí? Te voy a decir qué pasó. Tu mente procesa de 12,000 a 60,000 pensamientos, pero tú no te das cuenta. Ni yo tampoco. Y en el momento en el que mi ojo alcanza a ver, ¿cuál fue la advertencia de Jesús a la iglesia? Si tu ojo, ahora relaciona, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, vuelve y dilo, si mi ojo es bueno, todo tu cuerpo va a ser bueno. ¿Y qué pasa si tus ojos están mirando algo que la señal que te manda a tu mente no es la que tú crees? ¿Me vas siguiendo? ¿Cuántas veces tú te pusiste a ver una foto
de un matrimonio que no es el tuyo y empezaste a sentirte mal porque el marido que tú tienes no es el que proyecta a la hermana por las redes. ¿Ah? ¿Cuántas veces te has sentido triste porque una joven tiene una ropa y tú no tienes? ¿Qué está buscando las tinieblas? Que secretamente no te apercibas para entender lo que emocionalmente tienes. Y luego te anclas a sentimientos de tristeza. No sabes por qué. Estoy hablando claro para ustedes. Yo vine para ustedes, los viejos que se van, que Cristo los mande a buscar todo. ¿Me van siguiendo? ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad joven? ¿Qué es la reserva? Le han implantado, diga conmigo implantar. Vuelve y dígalo, implantar. Repítalo otra vez, implantar. La idea. ¿Usted sabe lo que es una idea? Una idea es donde todo comenzó. ¿Cómo es que Adán terminó con una fábrica de agujas? ¿Acaso no dice la Biblia que Adán cosió hoja de higuera? ¿Se ríe? ¿Con qué aguja cosió Adán hoja de higuera? Diga conmigo una idea. Eso es lo que está haciendo el mundo. Por eso la sabiduría de Dios te hace discernir. Pero el diablo ni el mundo quieren que tú seas sabio. Al diablo le interesa que tú seas un cristiano emocional. ¿Por qué apagué la música? Porque yo sé lo que vine a hacer hoy aquí. Aquí hay gente que hoy Dios lo está confrontando porque yo no le estoy moviendo las emociones. Yo no vengo a decirte la gloria de Dios está aquí, eso yo lo sé. Se mueva o no se mueva nada, a donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí Él está. La iglesia tiene que volver a entender que gloria no es algo que se siente solamente. Hubo un momento que Cristo tuvo que sentar a los discípulos y decirle: yo no te voy a enseñar milagros ahora, porque los milagros no salvaron a la generación del desierto. Ellos veían milagros todos los días y eran más malos que el diablo. ¿Cuánto milagro Dios tiene que hacer en tu vida para que tú te arregles? Hay veces que no es milagro lo que tú necesitas, es que te hablen claro, arrepiéntete y vuelve a la palabra. Eso es lo que la iglesia necesita entender, que Dios quiero hablar en lengua, pero mire, el espíritu del profeta se sujeta. Estoy a punto de ir, pero cállate, Kenia Mir, que aquí tengo que hablar claro. Porque en La Palma hay un lío que no lo van a resolver las lenguas que aquí se hablan todos los domingos. El lío de La Palma no lo van a resolver las lenguas y los demonios que usted ve en hora de vigilia. Usted sabe lo que lo va a resolver: el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es juego. Una idea. Abre tu Instagram. Abre el tuyo. No me haga mueca y búscalo rápido. No, él, el que está al lado de ti, no te apures, mi amor.
Que vengan a decirme a mí que Dios no está aquí. Lo que pasa es que el diablo está muy acostumbrado que brinquemos mucho. Y en esta vuelta se la voy a poner difícil. No voy a poner a la iglesia a brincar. No voy a poner a la iglesia a oír idiomas que no entiende. Si entendemos poco. Ábreme. No hay señal. Mira aquí, te voy a decir una cosa. Todos estos jóvenes se tienen robado el wifi de la iglesia.